Escuchen. El océano tiene un rostro que creemos conocer, una sonrisa perpetua que hemos grabado en nuestra cultura popular como el símbolo máximo de la nobleza marina. Pero en las profundidades de mayo, cuando las corrientes del Atlántico Norte comienzan a templarse y la visibilidad submarina alcanza su punto máximo, esa misma sonrisa oculta una de las realidades más perturbadoras de la etología moderna. Durante esta temporada de finales de primavera, los investigadores han documentado comportamientos que desafían nuestra visión romántica de los cetáceos. No es maldad humana, es algo mucho más complejo y para muchos, profundamente aterrador visual. Un grupo de delfines mulares surcando una ola solitaria bajo un cielo gris de mayo. Con el sol apenas filtrándose, imaginen a un depredador con la inteligencia social de un primate avanzado, la velocidad de un proyectil y una estructura de mando tan intrincada que rivaliza con la nuestra. Un animal que, según registros científicos en las costas de Escocia y Virginia, dedica horas a un juego macabro: golpear y lanzar marsopas indefensas por el aire hasta la muerte, sin la menor intención de alimentarse de ellas. ¿Por qué lo hacen? La respuesta corta no existe, pero la ciencia nos dice que no es un error de cálculo ni un juego que salió mal. Es diseño evolutivo puro y duro. Miren este dato. El delfín mular, o Tursiops truncatus, puede superar los 300 kilos de músculo sólido y alcanzar velocidades de 35 kilómetros por hora. Es un asa de impacto cinético que no necesita colmillos para ser letal. Un solo golpe de su rostro óseo, impulsado por una potencia muscular asombrosa, puede colapsar los pulmones de una presa o romper costillas como si fueran cristales. La paradoja es total. El animal que rescata náufragos en las leyendas de marineros es el mismo que practica el infanticidio estratégico para forzar el celo de las hembras, eliminando a las crías que no portan su carga genética visual. Primer plano del ojo de un delfín bajo el agua, mostrando una mirada analítica y una pupila que se ajusta a la luz filtrada. ¿Es posible que nuestra percepción esté nublada por décadas de marketing ambiental y series de televisión? En las redes sociales, un video de un delfín saltando cerca de un surfista se vuelve viral instantáneamente como un encuentro místico. Sin embargo, en las grabaciones de las cámaras trampa y los hidrófonos biólogos marinos, ese mismo encuentro a menudo revela un acoso sistemático. Lo que el ojo humano interpreta como juego, la etología identifica como una demostración de dominio territorial o una agresión sexual frustrada que puede escalar en segundos. Visual. Un grupo de delfines rodeando a una marsopa pequeña en aguas turbias, moviéndose con una precisión militar coordinada. El mecanismo detrás de estos ataques no es el hambre. El delfín no caza a la marsopa por su carne. De hecho, la inmensa mayoría de los cuerpos recuperados tras estos eventos están intactos, salvo por las masivas hemorragias internas y las fracturas óseas. Estamos ante una especie que utiliza la violencia como una herramienta social, como un método de entrenamiento para la caza mayor o como una forma agresiva de control poblacional de competidores que comparten su mismo nicho ecológico. Los investigadores estiman que este fenómeno, lejos de ser un caso aislado de delfines psicópatas, es una faceta integral de su éxito evolutivo, visual. La silueta de un delfín sumergiéndose verticalmente hacia el abismo azul, desapareciendo en la oscuridad del fondo marino. Desde una perspectiva evolutiva, esta agresividad no es un fallo en su sistema. Es el precio de una inteligencia superior que requiere estímulos constantes y que opera bajo leyes grupales extremadamente rígidas. A lo largo de este análisis, desarmaremos la imagen del eterno amigo del hombre, para entender al depredador táctico. Veremos cómo su ecolocalización, capaz de detectar un objeto del tamaño de una moneda a 100 metros, también se usa para localizar los órganos vitales de un oponente y destruirlos con precisión quirúrgica. Imaginen el peso de esa revelación. El animal que creíamos que nos entendía, quizás nos entiende demasiado bien, y sus razones para atacar son mucho más pragmáticas y oscuras de lo que cualquier documental de naturaleza clásico se atrevió a mostrar hace 20 años.
¿Qué sucede realmente cuando el juego se detiene y la biología toma el control absoluto? El lado oscuro del océano no es el tiburón que busca comida por instinto. Es el delfín que elige la violencia, por razones que pues estamos empezando a descifrar. Para comprender la capacidad de daño de un delfín, debemos alejarnos de la biología marina convencional y observar la ingeniería balística. No piensen en ellos como peces, porque no lo son. Miren este dato. Hace aproximadamente 50 millones de años, los ancestros de los cetáceos eran mamíferos terrestres ungulados, similares a pequeños ciervos. Su evolución hacia el mar no eliminó su robustez ósea, la transformó. El delfín mular ha compactado su estructura para convertir su cuerpo en un proyectil de alta densidad. Su piel, una obra maestra de la hidrodinámica, reduce la fricción mediante micropliegues que anulan las turbulencias, permitiéndoles alcanzar una aceleración que pocos animales de su tamaño pueden igualar en un entorno denso como el agua visual. Un esquema anatómico translúcido de un delfín nadando, resaltando la densidad ósea del cráneo y la columna vertebral. El primer nivel de su mecanismo de ataque reside en el rostro. A diferencia de lo que parece a simple vista, este hocico alargado no es una estructura blanda. Es un bloque de hueso sólido y reforzado, diseñado para actuar como un ariete. Cuando un delfín decide atacar, no muerde como un tiburón, golpea. Utiliza la inercia de sus 300 kilos para impactar contra los tejidos blandos de su objetivo. Imaginen un martillo de hierro recubierto de terciopelo moviéndose a 10 metros por segundo. El impacto suele dirigirse a la zona del vientre o los costados, donde los órganos internos son más vulnerables. Los investigadores estiman que la fuerza generada es suficiente para causar la rotura del hígado o el colapso pulmonar instantáneo en presas menores visual. Un delfín acelerando en un giro cerrado, con el agua desplazándose violentamente a su alrededor mientras fija su objetivo, pero la anatomía es solo la mitad de la historia. El segundo nivel, mucho más sofisticado, es su sonar biológico o ecolocalización. El órgano graso situado en su frente, llamado melón, proyecta pulsos de sonido de alta frecuencia que rebotan en los objetos. Esto no solo les sirve para navegar en la oscuridad, funciona como una máquina de rayos X en tiempo real. Un delfín puede ver a través de la carne de su oponente, detectando la posición exacta del corazón, los pulmones y la estructura ósea. No golpean al azar. Seleccionan el punto más crítico para maximizar el daño con el menor gasto energético posible. Es una precisión táctica que convierte un encuentro casual en una ejecución técnica visual. Una representación gráfica de las ondas sonoras saliendo del melón de un delfín y rebotando en el esqueleto de una presa cercana. Pasemos al ritmo social, la verdadera raíz de su complejidad conductual. La estructura social de los delfines mulares es una de las más complejas del reino animal, basada en un sistema de fisión-fusión. Forman coaliciones de primer y segundo orden. Las de primer orden son parejas o tríos de machos que mantienen vínculos extremadamente estrechos durante décadas, colaborando para pastorear hembras o defender territorios. Las de segundo orden son alianzas masivas entre grupos de machos para enfrentarse a otros clanes. En este contexto, la agresión no es un estallido de ira individual, sino una operación coordinada bivisual. Un grupo de 6 machos nadando en formación de cuña. Sincronizando sus movimientos con una precisión inquietante, la ciencia ha observado que estos grupos de machos jóvenes, a menudo denominados bandas de bachilleres, practican ataques conjuntos contra otras especies o incluso contra crías de su propia especie. Aquí es donde los datos científicos desmontan el mito de la bondad intrínseca. Los investigadores han registrado casos donde estas coaliciones acosan a una sola hembra durante días, utilizando golpes físicos para mantenerla bajo control. No es un comportamiento derivado del hambre, es una gestión de poder y reproducción. La longevidad de estos animales, que pueden superar los 40 o 50 años, permite que estas tácticas se perfeccionen y se transmitan culturalmente entre generaciones. Visual. Un delfín solitario observando desde la superficie, con la mitad de su cuerpo sumergido y el ojo fijo en el horizonte marino. Miren este contraste.
mientras en las redes vemos a un delfín empujando a un nadador hacia la orilla. La cámara trampa de un biólogo en aguas profundas muestra a ese mismo individuo utilizando su cola para lanzar a un pez a 20 metros de altura, rompiendo su columna vertebral solo por práctica. La fuerza de su aleta caudal, compuesta por tendones tan resistentes como el acero, es el motor que impulsa este comportamiento. Un solo coletazo puede generar una presión hidráulica capaz de aturdir a cualquier buceador que se encuentre en el radio de acción. La pregunta no es si son peligrosos, sino por qué hemos decidido ignorar las herramientas de combate que la evolución les ha otorgado con tanta generosidad. La brecha entre lo que vemos en una pantalla de 5 pulgadas y lo que registra un hidrófono a 20 metros de profundidad es abismal. En el mundo digital, el delfín es el protagonista de videos conmovedores. En la realidad de los censos poblacionales y los estudios de campo, es un depredador alfa que gestiona su entorno con una severidad que nos incomoda. Miren este dato. En zonas como el estuario del Moray Firth, en Escocia, se han documentado cientos de casos de marsopas varadas con un patrón de lesiones idéntico. No hay marcas de dientes, no hay desgarros. Solo huesos pulverizados y órganos internos destrozados por traumas de fuerza contundente. Visual. Una playa solitaria al amanecer donde la marea baja revela la silueta de una pequeña marsopa, inmóvil sobre la arena húmeda. ¿Por qué un animal dedicaría tiempo y energía vital a cazar algo que no va a consumir? Durante años, la comunidad científica debatió si se trataba de una competencia por el alimento. Sin embargo, los análisis de contenido estomacal revelaron que las marsopas y los delfines no siempre compiten por las mismas presas. La teoría actual, respaldada por investigadores de instituciones como la Universidad de Aberdeen, apunta a algo mucho más oscuro: la práctica del infanticidio. Se cree que los machos jóvenes utilizan a las marsopas, que tienen un tamaño similar al de las crías de delfín, como sacos de boxeo para perfeccionar la técnica de matar a los hijos de sus rivales. Es un entrenamiento táctico para asegurar su propio linaje. Visual: un delfín mular emergiendo violentamente del agua, agitando su cabeza con una fuerza que proyecta espuma y gotas en todas direcciones. Imaginen la escena desde la perspectiva de un biólogo de campo. No hay música heroica, solo el sonido seco de los impactos bajo el agua. Desmontemos el mito más peligroso, la sonrisa del delfín. Esa curvatura de su mandíbula no es una expresión de alegría ni de empatía, es una limitación anatómica. Un delfín sonríe mientras caza, mientras agoniza y mientras mata. Confundir esta estructura ósea con un estado emocional humano es el primer error que cometen los bañistas y lo que alimenta la viralidad irresponsable en redes sociales. Visual: un plano detalle de la mandíbula de un delfín, mostrando la fila de dientes cónicos y la rigidez de la comisura de su boca. Hablemos del conflicto directo con nuestra especie. Los ataques a humanos, aunque estadísticamente bajos en comparación con otras interacciones, están aumentando en zonas de alta densidad turística. ¿Por qué los delfines atacan sin razón? La ciencia dice que siempre hay una razón, solo que no nos gusta escucharla. Muchos de estos incidentes ocurren porque los humanos han roto la barrera ética de la alimentación. Al darles comida, condicionamos a un depredador de 300 kilos a asociar al hombre con una recompensa fácil. Cuando la comida no llega o el humano se interpone en su jerarquía, el delfín responde con agresión territorial visual. Un grupo de personas en una lancha observando a un delfín que nada muy cerca de la borda, mostrando un comportamiento errático y dominante. Miren este dato recogido en estudios de comportamiento en Florida y Brasil. Un delfín frustrado puede morder, pero su arma principal sigue siendo el golpe. Hay registros de nadadores que han sufrido costillas rotas y pulmones colapsados, simplemente por intentar abrazar a un ejemplar solitario o interferir en una sesión de apareamiento grupal. Los investigadores estiman que lo que nosotros llamamos ataque es, para ellos, una corrección social o una advertencia de distancia. No somos amigos. Somos intrusos en un ecosistema donde ellos dictan las reglas del contacto físico visual.
Vista aérea de un banco de delfines moviéndose en una formación circular perfecta. Creando un vórtice de agua en el centro, observen el rol trófico que desempeñan. Como depredadores de alto nivel, los delfines no solo comen peces, regulan la salud del océano eliminando a los competidores más débiles y manteniendo el equilibrio de las poblaciones de cefalópodos y crustáceos. Su agresividad es el motor que mantiene el sistema funcionando. El mito viral de que los delfines nos protegen de los tiburones es, en su mayoría, una interpretación errónea de la territorialidad. Un delfín no salva a un humano por altruismo. Golpea al tiburón porque es un competidor peligroso en su zona de caza. Es pragmatismo evolutivo, no una película de dibujos animados visual. Un delfín patrullando el límite de un arrecife, moviéndose con lentitud y una vigilancia constante hacia el azul profundo. ¿Es justo culpar al animal por ser lo que es? La ciencia no juzga, solo observa y mide. El verdadero problema no es la agresividad del delfín, sino nuestra insistencia en proyectar virtudes humanas en una mente salvaje que opera en frecuencias y códigos que apenas comprendemos. Al final del día, el lado oscuro del océano no reside en la violencia de la naturaleza, sino en nuestra ceguera voluntaria ante la realidad biológica de una especie que es tan inteligente como letal. Cuando hablamos de peligro en el océano, nuestra mente dibuja automáticamente la silueta de una aleta dorsal triangular y estática. El tiburón es el villano por excelencia, el depredador cuya amenaza es honesta y predecible. Pero miren este dato. La verdadera escala del peligro no siempre reside en quién tiene los dientes más afilados, sino en quién tiene la inteligencia necesaria para decidir cuándo y cómo usarlos. En términos de comportamiento, los investigadores sugieren que los delfines son, en muchos sentidos, los chimpancés del mar. Al igual que nuestros parientes primates, poseen una capacidad asombrosa para la empatía, pero también para la violencia política, el acoso y la guerra entre clanes bisusual. Un gran tiburón blanco nadando en la distancia mientras, en primer plano, un grupo de delfines se mueve rápidamente hacia la cámara. Imaginen la diferencia entre un rayo y un francotirador. El tiburón ataca por un impulso metabólico. El delfín, en ocasiones, lo hace por una motivación social o emocional. Esta distinción es crucial para entender por qué las comparaciones de peligrosidad suelen ser erróneas. Mientras que un tiburón suele morder, identificar que el humano no es su presa habitual y retirarse. Un delfín que decide atacar puede permanecer en el área, utilizando su agilidad superior para impedir que la víctima regrese a la superficie o a su embarcación. No es un error de identificación, es una decisión de dominio visual, el agua agitada por el movimiento de varios delfines alrededor de un objeto flotante, creando una turbulencia constante y rítmica. Miren este dato sobre la fuerza física. Si un delfín de 300 kilogramos impacta a una velocidad de 30 kilómetros por hora, la energía cinética liberada es comparable a la de un vehículo pequeño, en un choque a baja velocidad. Las fuentes discrepan sobre el número exacto de incidentes anuales, principalmente porque muchos no se reportan o se confunden con juegos bruscos. Pero los registros médicos de traumatismos en bañistas, en zonas como el Caribe o el Mar Rojo, muestran un patrón preocupante. Fracturas de esternón, costillas astilladas y roturas de vaso son lesiones típicas de un encuentro que salió mal. Lo que en redes se describe como un delfín que quería jugar. En el historial clínico es un trauma por fuerza contundente bivisual. Un delfín realizando un salto acrobático y golpeando la superficie del agua de costado, levantando una cortina de agua masiva. ¿Por qué ocurre este equívoco constante? Existe un fenómeno etológico conocido como el delfín solitario sociable. Son individuos que, por razones aún bajo estudio, desde la pérdida de su grupo hasta el rechazo social, buscan la compañía de humanos. Para el ojo inexperto, un delfín que busca contacto es un regalo de la naturaleza. Para un biólogo, es una señal de alarma. Estos animales pierden el miedo al hombre, pero no pierden sus instintos de dominación. Sin el control de su propia especie, estos ejemplares suelen volverse extremadamente agresivos, interpretando cualquier gesto humano como un desafío a su autoridad o, peor aún,
como una invitación a un apareamiento forzado que el cuerpo humano simplemente no puede resistir, visual. Un delfín solitario nadando en aguas poco profundas y cristalinas, con la luz del sol creando patrones de red en su piel gris. Comparen esto con otras especies peligrosas por sorpresa. El hipopótamo es temido porque su agresividad es territorial y explosiva. El elefante por su memoria y fuerza arrolladora. El delfín añade a esta ecuación una sofisticación cognitiva que nos deja en desventaja. Al usar su ecolocalización, pueden sentir el aumento de nuestro ritmo cardíaco y nuestra liberación de cortisol ante el miedo. Saben que estamos asustados antes de que nosotros mismos lo procesemos. Los investigadores estiman que esta capacidad de leer a otros seres vivos es lo que les permite mantener el control psicológico durante una interacción tensa, visual, un grupo de delfines bajo el agua, comunicándose con burbujas y movimientos de cabeza rápidos, mostrando una coordinación social evidente. La escala de amenaza no se mide en muertes, que son extremadamente raras, sino en la vulnerabilidad de nuestra percepción. Creer que un animal salvaje de ese calibre es un juguete es el primer paso hacia el accidente. El equívoco fundamental es pensar que su inteligencia los hace buenos, según nuestros estándares morales. La inteligencia en la naturaleza es simplemente una herramienta de supervivencia. Y a veces, la supervivencia implica eliminar cualquier cosa que se perciba como una molestia, un competidor o un juguete desechable bivisual, la superficie del mar en calma absoluta, con un solo delfín asomando el espiráculo para respirar antes de sumergirse lentamente. Miren este dato final antes de avanzar, en el registro fósil y en las observaciones de campo. Los cetáceos han demostrado ser capaces de adaptarse a casi cualquier entorno, a menudo a costa de otras especies. Su éxito no se basa en la amabilidad, sino en una eficiencia táctica despiadada. Imaginen lo que sucede cuando esa eficiencia se encuentra con un humano que solo busca una foto para su perfil. El lado oscuro del océano no es un lugar, es un comportamiento. Es la realidad de una mente alienígena que nos observa desde debajo de la superficie, midiendo nuestras debilidades con la precisión de un sonar. Llegados a este punto, la pregunta no es si debemos temer a los delfines, sino cómo debemos respetarlos. La seguridad al aire libre, especialmente en nuestro encuentro con la megafauna marina, no depende de la suerte sino de la distancia. Miren este dato. Las principales organizaciones de conservación y agencias gubernamentales coinciden en una cifra de seguridad crítica, 50 metros. Esa es la frontera invisible que nunca deberíamos cruzar. Mantenerse a media cuadra de distancia de un delfín no es solo una norma ética, es una medida de autoprotección contra un animal que puede decidir, en una fracción de segundo, que tu presencia es una amenaza o un juguete visual. Un grupo de delfines nadando en paralelo a una embarcación a una distancia prudencial, con el motor en punto muerto y el agua en calma. Imaginen que su hogar fuera invadido constantemente por extraños que intentan tocarle la cara mientras usted intenta cazar para alimentar a su familia o enseñar a sus hijos a sobrevivir. Para un delfín, un humano que nada hacia él es una interrupción de un ciclo vital complejo. La ética de la observación se basa en la invisibilidad. Si el animal ha cambiado su comportamiento debido a tu presencia, ya estás demasiado cerca. Si deja de comer, si cambia de dirección bruscamente o si golpea el agua con la cola, te está dando una advertencia que deberías escuchar antes de que el siguiente mensaje sea un impacto físico-visual. Un delfín golpeando fuertemente la superficie del agua con su aleta caudal, creando una explosión de espuma blanca. Hay un error humano recurrente que los biólogos intentan erradicar: la alimentación artificial. Dar comida a un delfín es, en la práctica, condenarlo. Los investigadores estiman que los delfines mendigos tienen una tasa de mortalidad mucho más alta. Pierden su capacidad de caza, se vuelven dependientes y, lo más peligroso para nosotros, se vuelven agresivos cuando no reciben la recompensa esperada. Un delfín de 300 kilos frustrado porque no le has dado un pez es un peligro real para cualquier bañista. La honestidad científica nos obliga a decir que la mayoría de los ataques sin razón son, en realidad, consecuencias directas de nuestra propia imprudencia previa, visual.
Un delfín sumergido cerca de un muelle, observando con cautela las sombras que se proyectan desde arriba, sin acercarse demasiado. La conservación no debe ser un sermón sobre la bondad de los animales, sino sobre su importancia funcional. No necesitamos que los delfines sean buenos para que merezcan nuestra protección. Su rol trófico es vital para la salud de los océanos, regulando las poblaciones de peces y cefalópodos que nosotros mismos consumimos. Protegerlos significa proteger su silencio y su espacio. La contaminación acústica de los motores y el acoso constante de las motos acuáticas desorientan su sonar, llevándolos a estados de estrés que disparan su agresividad natural. Respetar al delfín es, en última instancia, respetar el equilibrio de un ecosistema que nos mantiene a todos con vida visual, un plano amplio del océano abierto, donde la luz del atardecer tiñe las olas de naranja y un grupo de delfines se desplaza en perfecta sincronía hacia el horizonte. Miren este dato sobre la longevidad. Un delfín que aprende a desconfiar de los humanos hoy puede transmitir ese comportamiento a su grupo durante los próximos 40 años. Estamos moldeando la cultura de otra especie con nuestras interacciones. Ser un observador responsable significa entender que no somos el centro de su mundo. Al cerrar este análisis, debemos ser honestos. Hemos comprimido décadas de estudios etológicos en unos pocos minutos, y hay comportamientos que la ciencia todavía no logra explicar por completo. El océano siempre guardará una parte de su oscuridad, y eso es precisamente lo que lo hace fascinante visual. Primer plano de un delfín sumergiéndose en aguas profundas y oscuras, donde solo la silueta de su aleta dorsal es visible antes de desaparecer. Hemos explorado la ingeniería de su cuerpo, la complejidad de sus alianzas y la realidad de su violencia táctica. El delfín no es un santo, ni es un monstruo, es un mamífero con una inteligencia alienígena que opera bajo reglas que no nos deben nada. Cerrar esta brecha entre el mito y la biología es la única forma de garantizar una convivencia segura. Al final, la mirada de un delfín bajo el agua no nos busca a nosotros, busca su propio camino en un mundo salvaje. Me pregunto si alguna vez han sentido esa tensión extraña al nadar en mar abierto, esa sensación de no estar solos. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han tenido un encuentro con estos animales, y si su percepción cambió después de ver lo que hay bajo la sonrisa.